¿qué es realmente la Cuarta Transformación? ¿No? Una parteaguas en la historia a la altura de la Guerra de Reforma, la Revolución, la Independencia. ¿Es un movimiento político? ¿Es marketing político? ¿Es solo una narrativa? ¿Es una realidad? Pues en fin, hay que responder a esta pregunta y la verdad con bastante rigor. Emilio Lezama se dedica justamente a elaborar respuestas en este texto 4T 2.0, narrativa de una transformación. Emilio Lezama, bienvenido de vuelta aquí a ADN 40, gracias por acompañarnos. Qué gusto que me hayas invitado, Ricardo, y estar en este espacio. Y pues sí, la 4T, este libro lo que busca es entender primero qué es realmente la 4T, ¿no? Y uno de los planteamientos que hace es que es una narrativa, es una historia, es un relato que funciona porque toca las fibras de un país que necesitaba urgentemente una nueva historia para entenderse a sí mismo, para también reinterpretarse y sobre todo para salir de un abismo narrativo en el cual llevábamos atorados ya demasiados años sin que hubiera necesariamente un camino hacia adelante. Había mucho enojo, mucha desesperación y si hubiera sido construido o creado en una agencia, digamos, sería un concepto mercadológico, ¿no? Tú dices, la Cuarta Transformación no existe, al menos no en una realidad palpable. No es una ideología homogénea, ni un grupo político cohesionado en torno a ella. No es tampoco un momento histórico claramente diferenciado de lo que le precedió. El sistema político de la 4T está conformado por el mismo modelo del gobierno anterior. En realidad se trata, en efecto, de una narrativa. ¿Puedes tú distinguir entre realidad y narrativa aquí ante el público un poco para entender este argumento tuyo? Sí, a ver, la narrativa es un relato, ¿no? Es la manera en cómo contamos la realidad. Una cosa es la realidad, uno podría, digamos, analizarla con datos, con información. El relato es cómo la contamos y es bien importante el relato. Los relatos transforman a las sociedades, no es que el relato sea menor, pero lo que yo estoy diciendo en esa parte que lees del libro es que si nos fijamos en la estructura del sistema político mexicano, es básicamente el mismo que ha existido en los últimos 60, 70 años. O sea, tú dirías, no es cierto que es un momento tan relevante como la Revolución o como la Reforma. No en la transformación del sistema en sí misma, sí en la transformación de una narrativa. No a esa altura, pero sí hay un cambio muy profundo en cómo se cuenta esa misma historia. Pero si vemos cómo se controlan los estados en México, ¿no? El poder presidencial, cómo está estructurado el poder alrededor del presidente, en los congresos, etcétera, etcétera, no hay una transformación, es decir, no ha habido un cambio radical desde que llegó la 4T a lo que había antes. De hecho, muchos de los personajes, si no es que casi todos, son exactamente los mismos, con un acomodo muy parecido, simplemente bajo una nueva bandera y bajo una nueva narrativa. A ver, te dirían, por ejemplo, la revolución que está ocurriendo en el Poder Judicial o la opción por los pobres, colocarlos primero, el crecimiento del gasto público en programas sociales, en fin, estos elementos ¿no te parece que hacen una diferencia dramática? Pues? Bueno, me recuerdan a ciertas épocas del régimen del PRI. No sé si a ti también, a Echeverría, a ciertos momentos donde la narrativa pública justamente se volcaba más hacia la izquierda, digamos, y los pobres, y gastar mucho en infraestructura, que lo hizo el PRI en muchos momentos. O sea, no es nuevo eso. A mí no me parece que sea nuevo. Hubieron, la reforma que llevó a la democracia a finales de los 80s, que se instaura bajo el régimen priista, transforma una parte del sistema político mexicano para siempre. No diría que está al mismo nivel que la Revolución Mexicana, ¿no? Creo que son dos maneras de transformar una realidad diferente. Y creo que en esa segunda parte donde podemos poner el paralelismo de las reformas que hubieron a finales de los 90s, a finales de los 80s, ahí sí podría entrar esta narrativa. Ahora, déjame poner en discusión esto que tú llamabas el vacío de la narrativa. Después de los gobiernos, déjame llamarlos así, que gastaron muchos recursos, le llamaban populismo económico, Echeverría, López Portillo, todo esto financiado con el petróleo, pues sí, México entró en una transformación necesaria, crisis económicas y después reforma política. Y ahí entró una narrativa de democratización, de alternancia hacia la democracia. Ahora Zedillo está muy otra vez mencionado, pero es parte de esa narrativa, lo que él hizo, la llegada de gobiernos que no eran del PRI, los dos panistas, finalmente Peña Nieto. Sí había una narrativa de la alternancia que sucumbió y fracasó.
Bueno, se desgastó como toda la narrativa y como le va a pasar a esta eventualmente. Ya. Cualquier narrativa le va a suceder eso. Sí, hubo una narrativa primero de que México necesitaba reconfigurarse sobre todo económicamente, ¿no? Y ahí es cuando entró lo que la 4T llama el neoliberalismo, ¿no? Una manera de gobernar mucho más basada en datos y números y una visión de mundo globalizadora, ¿no? El libre comercio. en el Libre centro. comercio, ¿no? Que íbamos a llegar al primer mundo. Duró un rato y mantuvo el régimen durante varios sexenios, pero se agotó y se agotó porque cada vez más en la realidad se volvió ineficiente. Los nuevos políticos que llegaron a defenderla cada vez lo hacían con más desdén, con poca empatía hacia la gente, y creo que hubo un momento donde hubo un divorcio absoluto entre lo que estaba pasando en las bases del país y lo que los políticos estaban diciendo, haciendo y queriendo implementar como visión, ¿no? Ahora, la llegada masiva de jóvenes a la vida pública, un fenómeno demográfico, coincide con esa generación abrazando a Morena de la Cuarta Transformación como un fenómeno propio. Y ahí te pido ahora sí que me ayudes a entender cuáles han sido esos elementos de la narrativa de la 4T, pues que han merecido respaldo, legitimidad, con números muy elevados, Emilio. Sí, a ver, en la parte de la juventud también hay un elemento de apertura. O sea, Morena busca más gente y más cuadros, ¿no? Y lo que habíamos tenido antes de eso es que en todo, incluso en los medios de comunicación, en los partidos políticos, había ya un status quo establecido y era muy difícil que nuevas voces y nuevas ideas entraran. Y eso era cierto de toda la sociedad mexicana. Y Morena, por su naturaleza, busca incluir, ¿no? Busca incluir excluyendo. Excluye a unos cuantos, les llama tú eres el problema y todos los demás pueden incluirse. Había también un deseo desesperado por hablar, por decir cosas, y Morena escucha de alguna forma o Morena interpreta lo que escucha. Ahora, lo más importante de todo es que hubo un político que en lugar de hablarle a Otros políticos. a otros políticos, a las clases acomodadas, habló por este México que se sentía completamente fuera de, digamos, de la trascendencia política, cultural de este país. Y no les habló a ellos, habló por ellos, ¿no? O sea, lo que hizo fue un cambio simbólico. Cuando todo el mundo antes hablaba desde arriba hacia abajo, lo que hizo él fue simbólicamente ponerse abajo y desde abajo gritarle a los de arriba, ¿no? Ahora, Emilio, muchos decían que esa narrativa y ese liderazgo se agotaría con la partida de Andrés Manuel López Obrador de Palacio Nacional. Y no ha ocurrido. O sea, esa narrativa ya trascendió cambio de gobierno y Claudia Sheinbaum se ha convertido en una heredera pues muy beneficiada justamente de estos mismos argumentos. ¿Cómo te explicas? Porque tú decías, hay un momento en que se desgasta estas narrativas. Por lo pronto ese desgaste no se ha visto. No, y en casi todos los experimentos parecidos o paralelismos que pueda haber en el mundo, sobre todo en América Latina, al menos hay un cambio digamos, de presidente donde se mantiene la narrativa. Lo vimos en Colombia cuando pasa de Uribe a Duque, lo vimos en Ecuador cuando pasa de Correa a Lenín Moreno, que luego traiciona. Es decir, generalmente no nada más duran Brasil, Lula, Dilma, Lula, de nuevo, otra vez, Bachelet. Y incluso en muchos de estos países que decíamos, Brasil, Ecuador, Colombia, parten una división donde todavía, aunque ya no estén en el poder todos ellos, pues la sociedad está dividida entre los que están a favor y en contra, ¿no? Te pido un poco que saques la bola de cristal y con esto cerramos. ¿Cuáles serían los puntos débiles de la narrativa de la 4T que podrían llevarlo en efecto a ser relevado por otras narrativas? Yo creo que más que el problema de la narrativa es el problema de la realidad. Hoy tenemos una presidenta que entiende la gobernanza de la 4T muy diferente a su antecesor. Es una mujer con una preparación muy diferente, muy preparada. ¿Pero eso es fortaleza o es debilidad? Eso es una fortaleza de ella, pero eso me parece que va a crear cismas al interior. Y creo que la gran debilidad que tiene la 4T es que en sí misma no es una ideología clara, no es una narrativa clara. Entonces, yo creo que el gran problema que va a tener es interno, dentro de Morena, dentro de ese movimiento, que pueden haber rupturas en el futuro, porque es una presidenta que tiene una visión diferente que a mí en lo personal me parece correcta de dónde está México en este momento. Ahora, tú dirías entonces que la oposición del futuro se gesta actualmente en Morena. Por supuesto. Yo no creo que fuera de Morena haya en este momento espacios o resquicios para una voz interesante que conglomere a los mexicanos. Yo creo que es dentro de Morena donde se van a gestar
enfrentar todos los movimientos políticos interesantes los próximos años, ¿no? Muy bien, pues habrá que ver qué pasa con estas voces disidentes como la de Ernesto Zedillo, que quizás son de las últimas que se escuchan procedentes de otros tiempos, ¿no? Y procedentes de otros tiempos y que creo que a esos tiempos pertenecen. No sé si van a tener demasiada trascendencia. Pues a quien se anime ya sabe cómo le va, ¿no? Es parte de la narrativa. También raro que se haya animado justo ahorita, ¿no? Que callado muchos años para hablar hacerlo justo en este momento. Dile, muchísimas gracias. 4T 2.0, narrativa de una transformación, editorial Malpaso, Emilio Lezama. Aquí le dejo este texto. Buena lectura para el fin de semana. Y cerramos, le cuento que un grupo de encapuchados se infiltró ayer entre los manifestantes pacíficos por el Día del Trabajo. Aquí le contamos la información.